Terminábamos Juan 14 la semana pasada con esta frase que decía, bueno, levantémonos y vámonos de aquí. ¿Por qué Juan incluye esto en su palabra? Bueno, propiamente no, en la palabra de Dios propiamente no sabemos por qué lo incluye, pero hay varias acepciones, varios pensamientos de lo que pudo haber estado pasando en ese momento. Como lo decía la semana pasada también, probablemente es como cuando vamos saliendo de la iglesia y nos quedamos conversando y más allá conversamos otro poquito y en salir nos demoramos un montón. ¿Por qué? Porque el Señor continuará con estas enseñanzas del aposento alto o de la última cena, como 2 capítulos más todavía, entonces no ha terminado. Pero también hay quienes dicen, bueno, no, ya salieron del lugar y comenzaron a caminar. Y porque hay distintas formas de apreciar esto, es por cómo empieza el 15. Porque el 15 comienza hablándonos acerca de la vid. Y entonces hay algunos que dicen, no, sí, seguramente salieron del aposento y en el camino tal vez vieron una vid por allí. O la vid era algo muy conocido en el pueblo de Israel y tal vez había una vid cerca del templo y entonces eso le recordó a Jesús y él comienza a hablar acerca de esto de la vid. No sé realmente si fue en el mismo aposento o fue en el trayecto, pero más bien de dónde nace el pensamiento de la vid. Yo creo que tiene que ver más con el hecho con los actores que él está involucrado y pensando en el contexto de lo que él viene enseñando, más que propiamente con haber visto una vid. ¿Por qué? Porque Juan 15 dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el Antiguo Testamento muchas veces se puso al pueblo de Israel como la vid, ¿sí? Y entonces en el concepto, en la cosmovisión del pueblo de Israel, para ellos era un orgullo ser la vid. Nosotros somos la vid de Dios, ¿no? Y aquí comienza el 15 diciendo, yo soy la vid verdadera. O sea, aclarando de que han habido otras vides, pero esas no han sido verdaderas. Tal vez fueron una imagen de lo que sería la vid verdadera, pero no eran la vid verdadera. Es tal como, este es uno de los 7 yo soy. ¿Recuerdas? En el Antiguo Testamento hubo maná, y ese era el pan del cielo. Pero él dice, no, yo soy el pan del cielo. Él lo está aclarando, ¿no? Y así lo hace, y cada vez él está hablando de sí mismo como diciendo, yo soy. ¿Viste en el Antiguo Testamento esto? ¿Viste esta imagen antes? Bueno, yo soy. Y en este caso también, había una vid antes, ¿sí? Esta vid está representada en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas, ¿sí? Pero hablando de Israel como la vid. Y en este caso dice, yo soy la vid verdadera. Porque cuando se hablaba de Israel como la vid, nunca fue un buen ejemplo. No fue como diciendo, esta es mi vid y me siento orgulloso. No, más bien era algo como lo que en Isaías 5, versículo 1 y 2 se encuentra. Mira lo que dice Isaías 5, versículo 1 y 2. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Fíjate, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios escoge una tierra fértil donde poner su vid. Y no era cualquier vid, dice que fue semillas escogidas. Y planta esas semillas escogidas y las protege. Dice que pone una valla, pone en medio de ellos una torre. Esta torre es tal vez como para nuestro concepto lo que es un espantapájaros, ¿no? Un lugar donde había protección para que no vengan las aves, no sé cómo. O sea, hace todo lo que está en él para que
ese viñedo con esas vides escogidas produzca buena uva. ¿Y qué dice que produce? Uvas silvestres. Uvas silvestres son las uvas que crecen allí como mala hierba. Entonces, mira lo que hace. Saca a su pueblo Israel de Egipto, los lleva a la tierra prometida, los escoge, los lleva, les da una tierra donde fluye leche y miel, los protege. Él mismo dice: yo seré para ustedes su Dios, yo soy su protector, yo soy su proveedor. Él se muestra todo así, y el pueblo hace lo que le da la gana, ¿sí? Y uno dice: qué terrible Israel, ¿no? Nada que ver con la iglesia hoy. Hoy la iglesia es un crepúsculo de obediencia, ¿no? Israel es no. Entonces, claramente muestra a Israel como una vid que no dio el fruto esperado. Entonces, él comienza, y por eso digo, más bien es el concepto o lo que él está pensando en ese momento. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Está comenzando a poner, como quien dice, los actores de un drama que se está desenvolviendo, y que para muchos este capítulo de Juan es probablemente uno de los, sin querer decir que hay mejores capítulos que otros, pero este capítulo es uno de los más profundos, si no el más profundo, del Nuevo Testamento. Algunos podrían decir: no, esas son las epístolas de Pablo. No, las epístolas de Pablo se fundamentan en Juan 15, porque Juan 15 está hablando de la vid, está hablando del Padre, y posteriormente en el 2 dice: todo pámpano, y comienza a hablar de los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? Miren lo que dice en Juan 15:2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En este sentido, ¿quiénes son los pámpanos? Más adelante dirá: ustedes son los pámpanos. Entonces, pero está hablando de dos tipos de pámpanos. Primero voy a explicar lo que es un pámpano. ¿Qué es un pámpano? Pámpano es lo que te queda después de que te comes las uvas. Coges un racimo de uvas, ¿no? Te comes todas las uvas y luego queda una ramita ahí. Esa ramita es un pámpano. Ahora yo te pregunto, tú compras las uvas basados en el pámpano, tú dices: wow, qué espectacular pámpano. No me importan las uvas, pero por el pámpano lo voy a comprar. O luego de que te comes las uvas, dices: wow, qué pámpano para genial, esto va al centro de mi sala. No, el pámpano simplemente llevó el fruto, comiste el fruto, y el pámpano no sirve para más nada, ¿sí? Y está hablando del pámpano, y el pámpano se está refiriendo a nosotros. Ahora, el pámpano, él también hablará un poco más adelante que debe estar conectado a él. Y entonces decimos: si está conectado a él, o sea, cuando está hablando de estas dos clases de pámpanos, porque el uno no lleva fruto y el otro lleva fruto, la consecuencia de no llevar fruto es que lo quitará, y el otro dice: lo limpiará. Entonces está hablando de cristianos. No. Y aquí vengo y quiero mostrártelo, porque hay algunos teólogos que dicen: sí, estos son, y está hablando de cristianos. Entonces está hablando que hay algunos que no están dando fruto, y entonces esta palabra que utiliza de lo quitará, también hay otras porciones en el Nuevo Testamento que quiere decir lo levantará, para que pueda dar ese fruto. La verdad no sé de dónde estos teólogos sacan esa excepción, pero yo no la he encontrado. Yo más bien veo que la palabra es lo quitará, y en el contexto, lo veremos también más adelante, es que lo quitará y lo quemará. ¿Cómo levantas algo y le prendes fuego y después esperas que dé fruto? No lo creo. Más bien creo que se está refiriendo así, al infierno, al lago de fuego. ¿En serio? Sí, porque así como creo en Dios, también creo en ese lago de fuego que está destinado para los demonios y para todo aquel que ha rechazado la gracia de Dios. Yo sé que esto no se predica mucho en las iglesias, pero no puedo predicar de la gracia sin predicar también acerca de la falta de gracia y la consecuencia de tomar la gracia de Dios en la vida de las personas. Entonces yo sí creo que está hablando
del lago de fuego. Entonces usted, pastor, está diciendo que un cristiano sí puede perder la salvación. No estoy hablando de eso. Porque cuántas veces hemos hablado y hemos enseñado a través de Romanos y de Corintios que la palabra de Dios nos muestra de que la salvación no se pierde. Porque no la hemos ganado nosotros, no la podemos perder nosotros. Lo que sí está hablando es de este tipo de cosas. Mira, él está en su cosmovisión, viene hablando el 13, el 14, viene hablando con sus discípulos, está sentado con sus discípulos, ¿ya? Y él está hablando de, sí, aquellos que dan frutos. Y más adelante veremos que la Biblia dice, ustedes son los pámpanos y son los que dan frutos. Pero solo están 11, no están 12. ¿Por qué? Porque un poco atrás, uno de ellos, antes de participar de la comunión, antes de participar de la Santa Cena, que nosotros lo conocemos así, antes de participar con la comunión, moja el pan con él y luego se va. Ella deja la comunión. O sea, ¿perdió la salvación? No, nunca la tuvo. ¿Por qué? Mira lo que dice Juan 13:10. ¿Recuerdas cuando hablábamos y cuando veíamos esta parte, cuando Jesús se ciñe una toalla y lava los pies de los discípulos? En medio de eso aparece esto. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Eso hace referencia a la gracia continua de Dios. Nosotros en el transcurso de la vida ya hemos sido lavados en la sangre del Cordero, estamos limpios, hemos sido salvados por Él. Pero en el caminar, y por eso hace justamente la referencia, hace una analogía, ¿sí?, con respecto a los pies. En el caminar fallamos, pecamos. No practicamos el pecado, pero sí pecamos. Hay gente que dice, no, es que son errores. No, esos errores se llaman pecado. La diferencia es que nosotros no practicamos el pecado, sí pecamos, porque seguimos siendo pecadores. Embestidos en la gracia de Dios, sí, pero somos pecadores. Y entonces nosotros necesitamos arrepentirnos día a día. Por eso necesitamos lavar nuestros pies. No es necesario lavar todo nuestro cuerpo. Otra vez necesito que la sangre de Cristo me cubra. No, eso no está bien. Ya he sido limpiado por la sangre de Cristo. Lo que ahora necesito es limpiar nada más mis pies. Eso dice, ¿no? Y vosotros limpios estáis. ¿A quién les está hablando? Les está hablando a sus discípulos. Y ahí están los 12, pero ustedes limpios están, aunque no todos. ¿Sí te das cuenta? Están sus 12, pero no todos son de Él. ¿Ya? No todos han creído en Él. Porque uno de ellos moja el pan, no practica la comunión, moja el pan, se levanta y se va a entregarlo, se va a entregar a aquel que Él dice que ama, se va a entregar a aquel que Él dice que le sigue, que en Él cree, pero no cree, porque sus actos demuestran algo totalmente contrario. O sea, Él no está mostrando un fruto. Entonces, por eso yo creo que más bien la acepción que aquí está pasando es este drama que el Señor está hablando. Por eso Él comienza a hablar de la vid. La vid es el pueblo, para ustedes es el pueblo de Israel, pero no, yo soy la vid verdadera. Y hay un labrador, y el labrador es el Padre. Y hay pámpanos. Los pámpanos hay aquellos que son los legítimos, los 11 discípulos legítimos, y cualquiera que como ellos viva la época de la iglesia y viva una vida como la de los 11, ¿sí? Y están los ilegítimos, los que creyendo ser no son, ¿ya? No es que fueron y luego se apartaron. No, caminaron entre nosotros, dicen las Escrituras, pero no eran de nosotros. Judas caminó entre ellos, se congregaba con ellos, pero no fue de ellos. Este es un ilegítimo. Entonces, hay pámpanos legítimos y pámpanos ilegítimos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, teniendo esto en consideración, quiero hablar de la otra parte que está hablando. Habla de frutos. ¿Qué son los frutos? Entonces, claro, podemos considerar frutos muchas cosas, pero las Escrituras nos muestran 3 en particular, sin querer decir que esto es absoluto, pero sí creo que engloba la mayor cantidad de lo que debería ser el fruto que se espera de un pámpano.
¿Ok? Entonces, el primero lo encontramos en Romanos 6:22. Romanos 6:22 nos habla de lo siguiente. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces uno dice, entonces el fruto que tengo que dar es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Muchos piensan que la santificación es ser perfecto, no cometer ningún pecado. No. Yo quiero darte un ejemplo que a mí me ayudó muchísimo a entender lo que es la santificación. No sé ustedes, pero yo en mi casa no tomo el agua de la llave porque no es muy sana, muy limpia. Entonces, ¿qué hago? La hago hervir. Entonces la hago hervir en una ollita, dejo que se enfríe y luego tengo una jarra que la he separado exclusivamente para el agua. No pongo jugo, no pongo gelatina, no pongo café, no pongo nada más en esa jarra, porque luego al agua que pongo ahí me le da cierto sabor. Y yo quiero que el agua que pongo ahí sea solamente agua. Entonces, esa jarra la he separado exclusivamente para el uso del agua. Eso quiere decir la santificación. Santificación quiere decir separado para. Y en este caso es separado para Dios. Eso es santificación. La jarra no es especial. No es que, esta jarra es de, no sé, un vidrio especial. No, es una jarra cualquiera. Teníamos muchas jarras y dije, esta jarra va a servir exclusivamente para el agua. La santifiqué, la separé exclusivamente para eso. Así ha hecho el Señor contigo y conmigo. Nos ha separado para Él, no porque seamos especiales, no porque seamos guapos, no porque seamos inteligentes, no porque seamos tantas cosas que quisiéramos y que tal vez lo somos, pero no, Dios no nos escogió por eso. Nos escogió para santificación, para ser santos. Él nos hace santos. 2. Ese lo encontramos en Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Las buenas obras son fruto? Sí, y debe quedar como esto. Es un fruto. No estamos hablando ni de salvación, ni de nada por el estilo, porque somos salvos por gracias, no por obras para que nadie se gloríe. Pero Santiago sí nos dice que la muestra o la evidencia de esa salvación deben ser nuestras frutas. Hay una frase muy conocida, atribuida a muchos autores, no sé a cuál de todos les pertenezca, pero dice de la siguiente manera: si la gracia de Dios no ha transformado tu vida, entonces no has conocido la gracia de Dios. O sea, quiere decir que si tú has sido separado, santificado, esto debe ser notorio. Esto debe ser claro ante los demás a través del fruto. No es que mi fruto solamente yo lo conozco. No hay una planta que dé frutos hacia adentro. Los frutos se ven hacia afuera. Y por los frutos, dice, los conoceréis. Ahora, la semana pasada daba claridad en este sentido cuando decía, mira, el hecho de ofrendar y diezmar no te hace generoso. Te puede hacer obediente, pero no generoso. La obediencia es algo externo porque tengo que hacerlo, ¿sí? La generosidad es algo interno porque me nace hacerlo. Más adelante lo explicaré con mayor profundidad. Y otro de los frutos que encontré está en Hebreos 13:15. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Me encanta mucho que aquí dice sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque en las buenas es muy sencillo alabar. Oh Señor, aleluya, gloria a Dios y todo chévere, cuando todo está chévere. Pero cuando las cosas están complicadas, cuando las cosas están difíciles, yo más bien he visto gente que termina apartándose de Dios. Gente que dice, no, es que estoy atravesando ciertos problemas, ciertas situaciones, por eso no voy a la iglesia, por eso no busco de Dios, por eso no he leído la Biblia, es que no sabe lo que estoy pasando, y se alejan de Dios.
Cuando aquí dice que es un sacrificio de alabanza. Es complejo alabar a Dios cuando no nace. Cuando me cuesta glorificarlo y reconocer que Él es Dios, porque a veces no lo veo, no lo siento. Y es frutos de alabanza porque, no sé si te ha pasado, y a veces cuando alguien es nuevo en Cristo, es hasta tierno porque dice, sí, ahora que estoy en esto, ahora que ya participo en esto, le oro a Él, ¿sí? A veces hasta puedo utilizar la palabra Dios porque tal vez como es un poco más genérico y todo el mundo usa la palabra Dios, ¿no? Sí, le oro a Dios, pero le cuesta decir Cristo, ¿no? ¿Sí? Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, estoy en Cristo, ¿no? No, son cosas que no dice porque todavía está en esto. Ahora, si ya llevas tiempo en el Señor y todavía sigues, es que yo estoy en esto, sí deberías revisar realmente si estás en esto. ¿Sí? Porque la alabanza sacrificial, la alabanza que demanda de ti, es parte del fruto que deberíamos tener. Entonces, hasta aquí versículo 1 y 2 nos está mostrando los actores. Tenemos el labrador, tenemos la vid, tenemos los pámpanos, tenemos los frutos. ¿Ok? Ahora sí, desarrollemos. Aunque, antes de pasar, yo sí quiero aclarar, podría resumir estos tres frutos en algo que nosotros conocemos mucho. Gálatas 5, 22, 23, ¿no es cierto? ¿Qué dice Gálatas? Dice, más el fruto del Espíritu. ¿Y por qué ligo esto? Porque recuerdas que en el 14 él dice, no los dejaré huérfanos, les daré otro consolador. ¿Y cuál es ese otro consolador? ¡Wow! El Espíritu Santo. Yo mismo estaré con ustedes a través del Espíritu Santo. Y entonces, si Él está en nosotros, ¿cuál debería ser el fruto? Pues el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. ¿Quieres resumir el fruto? Ahí está el fruto. Este es el fruto que se espera que un pámpano unido a la vid dé. El versículo 3 dice, Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿A quién les está hablando? A los 11, ya no están los 12. Ustedes están limpios. ¿Recuerda? Hablaba de que a los que están dando fruto los limpiará para que den más fruto. ¿Cómo se limpia? Se limpia a través de la palabra. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Tú quieres limpiarte? ¿Quieres? Oh, dices, es que todavía hay áreas que me faltan. Claro, hay áreas que nos faltan a todos. Estamos en hemos sido llamados a santificación, pero estamos en un proceso de santidad. ¿Sí? ¿Cómo es ese proceso de santidad? A través de su palabra. Su palabra me enseña la voluntad de la vid. La vid necesito conocerla porque el pámpano por sí solo no da fruto. El pámpano no tiene ninguna otra función que dar fruto. El pámpano lo que hace es transmitir la savia de la vid. No sirve para nada más. No termina y tú dices voy a hacer leña con el pámpano. No sirve para nada. El pámpano lo único que sirve es para, si ya no tiene fruto, echarlo. Ya no hay más. Entonces, nosotros necesitamos de su palabra para que su palabra nos limpie, nos transforme y haga generar ese fruto. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esto ya lo viene diciendo desde el capítulo anterior. Permaneced en mí. Esto es importante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Queridos hermanos, esta palabra, ¿por qué es tan importante? Porque digo, esto es de los capítulos más trascendentales del Nuevo Testamento, porque este capítulo debería invitarnos a ti y a mí a reflexionar acerca de nuestra vida cristiana, nuestra salvación y nuestra posición en Cristo y la de Cristo en nosotros. Porque tenemos que reflexionar. A veces nos aturdimos con la vida, nos aturdimos con el ir y venir y damos por hecho muchas cosas.
Lastimosamente, al final de los días de muchos, se encontrarán con la sorpresa de: Señor, pero si yo en tu nombre hacía milagros, pero si yo en tu nombre hacía tantas cosas, ¿por qué hoy estoy en el lago de fuego? Y habrá otros que tal vez dirán: bueno, no sé, estoy ahí dándole. Y tal vez al final de sus días se encontrarán con que su salvación está ahí, su Dios está ahí. Entonces, para que no nos coja como una sorpresa, yo creo que deberíamos analizar nuestra vida. Y la palabra de Dios sí dice que lo hagamos. Dice que analicemos nuestra vida. Deja de analizar y deja de ver la paja en el ojo ajeno y mira la vida en el tuyo. Mira si realmente hay lo que dices que hay. Porque una de las muestras que nos está dando, o la muestra que nos está dando Jesús mismo, es: tú eres un pámpano. Y el pámpano no produce si no está pegado a la vid. Y lo que se espera que produzcas es fruto de acuerdo a la vid. Cinco. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es una verdad muy sencilla. Vid, pámpanos, fruto. Muy sencillo. Muy sencillo, pero ¿por qué Jesús la repite una y otra vez? Porque es muy fácil olvidar para nosotros, como seres humanos, que somos autosuficientes. Tendemos a la autosuficiencia. Yo solito puedo. Mira cómo doy fruto. ¿Has visto alguna planta alguna vez hacer eso? Me voy a esforzar para dar fruto. No sale fruto. El fruto es natural. Se da espontáneamente porque está corriendo la savia por la planta. Este líquido que recorre la planta y va por las ramas, va por los pámpanos hasta generar un fruto. Y ese fruto es de acuerdo al árbol. Entonces, lo que está diciendo es: no es tanto el esfuerzo que pongas en generar fruto como el hecho de permanece en mí. El secreto no es da fruto, esfuérzate en dar fruto, da fruto, vos tienes que dar fruto, vos tienes que dar fruto, vos das fruto, no estás dando fruto, ya ves, no das nada. No, el secreto, si queremos decirlo así, secreto a voces, es lo que él dice: permaneced en mí y yo en ustedes. Al hacer esto, el pámpano lo único que hace es lo que está llamado a hacer: transmitir la vida. La vid continúa siendo a través del pámpano hasta dar un fruto. Es la vid la que produce frutos, no el pámpano. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Este es el contexto. Entonces el contexto no es lo levanta y sí, ya vas a dar fruto, ten paciencia, todo es en el tiempo del Señor, tranquilo. No dice eso. No dice que lo levantará, dice que lo sacará. ¿Sí? Lo sacará, lo echará fuera y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí yo no sé si tú alguna vez has tenido una planta y has hecho un injerto. ¿Ya? El injerto es tomar de otra planta. Quiero decirte algo: nosotros no somos vides, nosotros no damos uvas. Nosotros podemos ser duraznos, podemos ser toronjas, algunos podrán ser mandarinas, ¿sí? O sea, muchas cosas. Entonces, coge esa ramita y la palabra de Dios dice literalmente que nosotros somos injertados en la vid. Somos un injerto. No tenemos naturaleza de vid. No, nuestra naturaleza es de otro fruto.
Porque podemos dar frutos, pero no son los frutos de la vid, son nuestros frutos. Somos injertados en la vid, y cuando se injerta se le pone una cinta, ¿no? Que mantiene unida por un tiempo hasta que la savia de la planta comienza a fluir en el injerto, transformando su naturaleza. Pero hay veces que al injertar no se produce esa unión. ¿Sí? Entonces ese es Judas. Y ese es muchos que participando de la iglesia no están unidos a él. No son de la iglesia. Asisten a una iglesia, pero no son la iglesia. Y estos, obviamente con el tiempo que dice que pasa, se secan. Entonces los recogen y los echan al fuego y arden, porque ya no tienen un propósito, ya no sirven para absolutamente nada. Y entonces yo sí creo que el contexto es el lago de fuego. Está hablando de si no estás unido a Dios, si no estás unido a Dios a través de Jesucristo, entonces no hay nada que hacer. Ahora tú dirás, pero ¿cómo Dios puede ser tan malo que echa a los que no están unidos a Él al Seol, al lago de fuego? No, no es malvado. Es tan bueno que Él en Juan 3:16 entrega la vid y llama y coge para injertarlos en Él. Pero muchas veces no quiero ser injertado, porque mi autosuficiencia, no, ¿sabes qué? Más bien después, ahorita todavía estoy disfrutando de la vida. Después, ya, al final de mis días, ahí, le pido rapidito perdón a Dios y ya. Tu naturaleza seguirá siendo de durazno, aun cuando digas, Dios perdóname, porque seguirá siendo un durazno, una toronja o lo que quieras ser. Tu naturaleza no ha sido transformada, y Pablo dice que debemos de ser transformados. La única forma de ser transformados es siendo injertados. Si no somos injertados, entonces seremos secos, recogidos y echados al agua de fuego para arder. Punto. No nos gusta escuchar eso. Nos gusta escuchar más bien, eres un campeón. No, no eres un campeón, eres una ramita injertada, y si no te injertas a la vid y te conviertes en un pámpano productivo, entonces no hay nada en tu vida que valga la pena. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pedid lo que sea y será hecho. Pero espérate, antes de que te lo tatúes en el brazo, ¿sí? Déjame te lo explico. Hay dos condiciones, queridos hermanos. La primera es permanecer en Él y sus palabras transformándonos a nosotros. El contexto es este: la vid produce uvas. El pámpano no puede pedir otra cosa que no sea uvas. El pámpano, si comienza a pedir, no, es que yo quiero producir duraznos, vid, produzcamos duraznos, la vid va a decir no, porque la vid solo produce uvas. Un ejemplo muy simplón, dice, pedir lo que sea. Voy a pedir 1 kilo de cocaína y me será hecho. Eso dice la palabra de Dios. Uno dice, es una estupidez, pero eso es lo que muchas veces se predica en las iglesias. Pide lo que quiera el Señor, no, pídele, Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Falso de falsedad absoluta. ¿El contexto cuál es? Pámpanos pegados a la vid. Por tanto, el fruto que dará el pámpano tiene que ver con la vid. Siempre será uvas, siempre será acorde a la voluntad de la vid. Por eso dice la palabra, ustedes piden y no reciben, porque piden mal, piden para sus propios deseos. Ahora te pongo un ejemplo tal vez más loable. Señor, ayúdame a dejar de fumar. Yo quiero dejar de fumar. Dejar de fumar no da buen testimonio, es malo, Señor. Yo quiero guardar mi salud. Ayúdame a dejar de fumar. El Espíritu Santo dice, no me interesa. Pero estoy pidiendo algo bueno, no estoy pidiendo nada malo.
Sí, pero no es ese el propósito. Pero no está mal. No, no está mal, pero no es el propósito. Entonces, ¿cómo debería pedir? Por eso dice que el Espíritu Santo nos enseñará cómo pedir, ¿no es cierto? Entonces el Espíritu Santo va a pedir acorde a la vid. Una oración más acertada sería Señor, yo quiero glorificar tu nombre. Ayúdame. Y entonces el Espíritu Santo dirá, ok, ese es el propósito. Entonces comienza a quitar ciertas ramas, comienza a podar para que haya más fruto. Entonces si dentro de eso está, cigarrillo, no, esto no, alcohol, drogas, pornografía, malas palabras, bailar pegadito, no sé, comienza a quitar todo eso. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es glorificar a Dios, porque hay mucha gente que puede dejar de fumar y sigue blasfemando el nombre de Dios. Hay mucha gente que puede dejar la droga y sigue blasfemando el nombre de Dios. Hay mucha gente que puede serle fiel a su cónyuge y sigue blasfemando el nombre de Dios. El propósito no es que seas buena persona. El propósito es que seas un pámpano que al dar fruto, tu fruto glorifique a Dios. Ok, estamos despiertos. Gracias por eso, amén. Es importante, gracias. El Espíritu Santo quiere glorificar al Padre. Por tanto, el propósito del fruto es ese, glorificar a Dios. El fruto no es para que te veas bien, no es para que seas un pámpano adornado. Es para que cuando la gente vea el fruto, ni siquiera ves el pámpano, coges así las uvas, solamente coges de arriba el pámpano y es lo único que se ve del pámpano. De resto ves fruto y dices, wow, este está un racimo increíble, este me lo llevo. Y la gente se lo lleva por el fruto. La idea es que en el fruto que tú estás dando, cuando la gente lo ve, no te está viendo a ti, está viendo a Dios, porque dice, ese pámpano no da por sí solo ese fruto. ¿Cuál es tu secreto? No, no es ningún secreto. ¿Sabes cuál? Estoy pegado a la vid. La vid me alimenta. Y por eso yo puedo dar ese fruto. Ese fruto que sí, que es amar a mi cónyuge, respetarlo, honrarlo, amar a mis hijos, cuidarlos, protegerlos, ser generoso, ser dadivoso, amar a mis hermanos. Todo ese fruto que es visible para los demás, todos sabemos que no es gracias a tus grandes dones y habilidades, sino a la vid que recorre en ti con su savia. La gloria no es tuya, la gloria es de Él. El propósito no es hacerte una mejor persona. El propósito es, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¡Wow! ¡Wow! Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Recuerda, esto no solamente es el 15, no, es capítulo 13, 14, 15. Viene hablando acerca de yo estoy en el Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Viene hablando de un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No está hablando de otra cosa, no es que ahora cambiamos el tema, no, viene hablando del mismo tema. Y ahora, hasta aquí ha hablado de permanecer y de fruto. Cambia la palabra que se repite, porque hasta ahora se ha repetido una y otra vez. Pámpanos, fruto, pámpanos dando fruto, pámpanos no dando fruto. Ese es el contraste que hace Juan en todo el Evangelio. Juan es un discípulo que escribe contrastando, siempre está contrastando los creyentes con los no creyentes, la gracia con el pecado, siempre está. Aquí está contrastando el pámpano que da y el pámpano que no da. Pero entonces, si hasta ahí quedamos, puedo caer en las obras y en el debo. Es que yo debo hacer, yo debo permanecer, es que yo debo dar fruto. Y entonces caemos en nuevamente obras y obras. Pero miren lo que dice en el 9. Como el Padre me ha amado,
así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y ustedes se van a dar cuenta que la palabra que sale de aquí en adelante es esta: amor. No es que yo debo, no, amor. ¿Y cuál es el amor? Como el Padre me ha amado. ¿Cómo ama el Padre a Jesús? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Infinito más uno. O sea, más que infinito. Entonces, Él solo puede amar como Él es, porque dice que Dios es amor. Por tanto, a su Hijo lo ama infinito más uno. ¿Sí? Genial. ¡Wow! Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Cómo nos ama Él? Infinito más uno. No es: yo los amo porque ustedes den buen fruto. Yo los amo porque ustedes deben permanecer en mí. Yo los amo porque ustedes cumplen mis mandamientos. No. Así como el Padre me ha amado, yo los amo a ustedes. Y eso a mí me derrite. Eso a mí acaba con cualquier argumento de: es que es difícil, es que no puedo, es que no me alcanza, es que no avanzo, es que si lo conociera, es que si la conociera, es que es... No, se acaban todos los argumentos, porque no hay argumento que valga frente a un amor tan abrumador. Es como cuando un niño va a ver un paisaje y es tan grande el paisaje que se queda así extasiado, no avanza a ver todo, se queda así: papá, ayúdame a ver. Porque es tan grande, es tan majestuoso que no avanza. Así es su amor. Y ese es el impacto que debe producir en nosotros, un impacto: no avanzo, me amas tanto que yo también quiero amarte. Yo también quiero amarte. No es: yo también debo, yo también quiero amar. Las obras, la santificación, son el fruto, mas no la causa. Son el fruto, mas no la causa. No se trata de permanecer en el libro. No dice: permanezcan en mis mandamientos. No, permanezcan en mí. No es permanezcan en el libro, sino que permanezcan en mí. No se trata de vivir una vida religiosa, se trata de permanecer en Él, porque solamente en Él podremos dar fruto. ¿Cuántas veces no hemos leído sus mandamientos? ¿Y dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? Probablemente es no porque no sepamos la Escritura, sino porque no estamos permaneciendo en Él. ¿Y por qué no permanecemos en Él? Porque su amor no se ha manifestado en nosotros y por tanto nosotros no entendemos cómo amarlo. Y ahí sí estoy hablando de salvación, hermanos. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y no dice... ¿Qué es los mandamientos? Ahí dice, a ver, el amorcito se muestra con obras. ¿Sí? Es como el 14 de febrero. Tú le dices a tu cónyuge, voy a decir a tu cónyuge porque después dicen: es que mi esposo no me ha llevado. ¿Y tú le llevaste? Me corrigieron porque los varones decían: solo quieren que nosotros demos. Ella se tiene que dar. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿ya? El 14... pues de alguna manera tienes que mostrar, ¿no? Y no solo el 14, sino todos los días. Es que dicen: yo el 14, yo no muestro, hay que mostrar el amor todos los días. Sí, pero no muestran ni el 14 ni ningún otro día. El amor debe ser, sí, demostrativo. De acuerdo, hermanos. La palabra de Dios en Santiago, ¿qué dice? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Sabe? Debe ser mostrado. Ahora, hay dos clases de mandamientos. Un mandamiento puede ser un padre hablándole a sus hijos: cállate por favor que quiero dormir.
¿En quién está pensando cuando da ese mandamiento? En Él. Es un mandamiento egoísta, es un mandamiento en el que estoy viendo mi bienestar. Hay otra clase de mandamiento. Un padre saliendo de su casa les dice a sus hijos, ¿sí? No le abran la puerta a nadie. ¿En quién está pensando? Está pensando en la seguridad de sus hijos. Está pensando en ellos. Esa es la forma en la que tenemos que ver los mandamientos de Dios. Sus mandamientos no están basados en egoísmo, están basados en amor, en protección, en cuidado. Un hombre puede decir, Señor, pero ¿por qué me limitas? Yo quiero 5 esposas. No, tranquilo, con una es suficiente, te cuido, una. Una es una suegra, no, el chiste. Pero es la verdad, o sea, los mandamientos de Dios nos protegen, no nos limitan, no nos frustran, nos protegen, nos cuidan. Ahora, hay una forma de entender esto que les hablaba hace un momento. Yo puedo dar y obedecer el hecho de que tengo que dar, pero eso es un mandamiento externo. Mientras que si yo soy generoso, doy, pero no porque es cumpliendo un mandamiento, sino porque me nace hacerlo. Te doy un ejemplo. Aquellos que tienen hijos adolescentes, sobre todo varones, sabrán que llega una etapa de la vida en ellos que no les gusta bañarse. Y la casa huele a adolescente. Y sobre todo la parte de abajo de los adolescentes, ¿no? Huelen terrible. Sí, me refiero a los pies por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un padre? Por favor, báñate. ¿Sí? No, yo no quiero bañarme. Presta el celular, no vas a tener celular. No, es que no quiero bañarme. No hay televisión. Anda, báñate. No, es que no quiero bañarme. Entonces no vas a salir. Ya, me voy a bañar. Y va así, pateando piedras. ¿Sí? Y se baña. Y de ahí pasan los días. ¿Cuándo fue la última vez que te bañé? No, todavía no es la última vez. Parece en el Chavo, ¿no? No, todavía no es la última vez que me bañé. No, ¿cuándo fue la última vez que te bañé? Hace 5 días, ve. Anda, bañate otra vez. Y otra vez comienza la misma historia. Quítale el celular, quítale la televisión, quítale. Termina bañándose, obligado, pero lo hace. Hasta que un día aparece la de la mochila azul, la de ojitos dormilones, que le dejó gran inquietud. Y de la nada aparece bañadito, perfumado, lavado los dientes y peinado. ¿Qué pasó? Lo que la ley externa no puede hacer, el amor lo puede lograr. Obviamente, yo sé que el ejemplo es burdo, porque en un adolescente no es amor, ni es el amor verdadero, pero es un sentimiento que se genera en su interior y produce algo que él no quería hacer. Él no quería bañarse. Qué feo bañarse, qué chafa bañarse, yo quiero hacer otras cosas. Pero cuando esa cosa interna produjo en él el hecho de cambió mi naturaleza de apestosín a perfumadín. ¿Sí? Eso es lo que ese amor tan grande de Dios debería causar en la vida de un cristiano. Si tú todavía sigues pensando en, es que yo debo permanecer en Él, es que yo debo dar fruto, es que yo debo, y tu vida está basada en el yo debo, es porque todavía en tu interior no ha habido esa transformación. El Espíritu Santo no está alimentando tu capacidad de ser transformado. Entonces es tiempo que dejes de engañarte como un cristiano nominal y realmente te conviertas en un hijo de Dios transformado por su gracia, su amor y su poder. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mira, si Dios es infinito más uno y su amor es infinito más uno,
su gozo es infinito más uno. ¿Sí? Y estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que ahora sí aprendas a seguir mis mandamientos, porque si no sigues mis mandamientos serás cortado y serás echado al agua de fuego. No. Estas cosas os he hablado para que tengas gozo y sepas cuánto yo te amo. ¿Cuánto Juan 3:16? Ay. Y entonces tu gozo, ¿sí?, se ha cumplido. Y entonces mi gozo no será, ay, es que ahora ya tengo casa nueva, es que ya mi cuenta de banco está ahí, ya recuperé lo que perdí en mi X. Y no, ya no son esas cosas lo que te trae gozo, sino que tu gozo viene del gozo de Él para tu vida. Ya no estás pensando en las cosas de este mundo como un fruto que te haga lucir a ti, sino que tu gozo está en reflejar a Cristo en tu vida. ¿Y cuál era ese fruto? Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo se resume en esto, queridos hermanos. Versículo 12. Este es mi mandamiento. Ya ves, sí hay mandamiento. Claro, este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces mira, es fácil. No tienes que aprenderte los mandamientos de Deuteronomio. No digo que no te los aprendas, sino que digo, ok, porque a ver, si te pregunto, a ver, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Te apuesto que la mayoría no llega a más de 3. ¿Sí? Ok, no hay problema. No te aprendas los 10, apréndete este. Porque este es el mandamiento de Él. El mandamiento no es tú debes. No, el mandamiento es ame como yo los he amado. Yo no les estoy pidiendo algo que yo no he hecho por ustedes. Yo los he amado a ustedes y he mostrado mi amor en la cruz. ¿Puedes amar a otros de esa manera? Pero es que ya no hay la cruz romana. No, pero hay otras formas. Toma tu cruz y sígueme. 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres ser amigo de Él? Haz lo que Él manda. No mentir, no robar, no adulterar. No. Amar a los demás. Porque si tú amas a los demás como Él te ha amado a ti, entonces no robarás, no matarás, no profanarás el nombre de Dios. No, ¿por qué? ¿Porque tengo que hacerlo? No, porque me nace hacerlo. Porque su amor me ha saturado de tal manera que yo, como pámpano, no puedo hacer nada diferente que la vid a la cual yo estoy conectado. Ya no os llamaré siervos. No dice ya no serán mis siervos. No, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no es que no seamos sus siervos, sino que ahora seguimos siendo sus siervos, pero somos aún más, somos sus amigos, porque sabemos cuál es el propósito. No es simplemente tienes que ser bueno, no. Ahora sabes que no estás llamado a ser bueno, estás llamado a ser su hijo, estás llamado a hacer su obra, estás llamado a glorificarlo a Él a través de tus frutos. El propósito no es que seas bueno, el propósito es que lo glorifiques a Él a través de tu vida. ¿Se entiende? No os elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayan y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces no se trata de pedir cualquier cosa que nosotros querramos. Se trata de pedir todo aquello que glorifica a Dios, y os será hecho. Porque el pámpano no puede dar ninguna otra cosa que no sea la que la vid da. Esto os mando, si hay un mandamiento. Lo vuelve a repetir por tercera vez en todo esto que hemos estado leyendo y estudiando. Que os améis unos a otros. Todo lo que he hablado se centra en esto.
¿Cómo puedo amar? Solo estando conectado a Él. Porque separados de Él, nada. No dice un poquito puedes hacer. Nada puedes hacer. Pongámonos aquí. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.